Dios Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de reunirnos en esta tu casa de oración, Señor. Gracias porque ya nos permitiste el cantarte, alabarte, honrarte. Ahora oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando nuestras mentes. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moldeando esos corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando cualquier corazón de piedra que pudiese estar presente, Señor, y dando un corazón de carne, Señor, pues lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad es imposible, Señor, que lo cumplamos en nuestras fuerzas, Señor, en nuestra vieja naturaleza. Pero sabemos, Señor, que para el hombre regenerado, para la mujer regenerada, aquella persona que ha nacido de nuevo, todas estas cosas le son posibles. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, pero más importante, Señor, a practicarla. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 18. En esta oportunidad, hermanos, estaremos finalizando el capítulo 18 de Mateo que ya hemos estado viendo por algunas semanas. Si el Señor nos permite, hermanos, la próxima semana comenzaremos con el capítulo 19, donde ahora estaremos aprendiendo puntos muy importantes sobre el diseño del matrimonio y el divorcio. Pero en esta oportunidad, hermanos, como ya lo mencioné, estaremos terminando con el capítulo 18. La semana pasada aprendimos, hermanos, sobre la instrucción por parte de nuestro Dios referente a cómo resolver esos conflictos dentro de la congregación. Aprendimos qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando alguien peca en contra de nosotros, cuáles son los pasos estipulados por Dios para traer una resolución a ese tipo de conflictos. Aprendimos de la misma manera que si una persona continuamente peca en contra de otro y no se quiere arrepentir, no quiere entender, eso nos deja en claro que esa persona no es un hijo de Dios y por lo tanto la palabra de Dios, nuestro Señor nos instruye que a tal persona le tengamos por publicano y por gentil, una persona que no ha nacido de nuevo. En esta oportunidad, hermanos, en conexión con lo que hemos estado aprendiendo las últimas semanas, estaremos viendo el punto referente al perdón. ¿Qué es lo que ahora nosotros debemos de hacer cuando la persona que nos ofendió, la persona que nos menospreció, la persona que nos humilló, la persona que pecó en contra de nosotros verdaderamente se arrepiente? El tema que estaremos aprendiendo, hermanos, le titulé Perdonar para ser perdonados. Porque ahora, considerando lo que hemos aprendido, surge esta pregunta: ¿qué es lo que yo debo de hacer? Ya aprendimos qué es lo que debemos de hacer cuando la persona que pecó en contra de nosotros no se arrepiente. Debemos de tomar segundo paso, tercer paso y posteriormente el paso final. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando esa persona que pecó en contra de nosotros nos humilló, nos menospreció, si se arrepiente? Bueno, en primer lugar, hermanos, definamos, pongamos como base, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña referente al verdadero arrepentimiento? Y menciono verdadero arrepentimiento, hermanos, porque nosotros equivocadamente podríamos pensar que el arrepentimiento es un mero sentimiento, que el arrepentimiento incluso incluye unas cuantas lágrimas que corren por nuestros ojos, pero el arrepentimiento que nos habla la palabra de Dios, hermanos, ¿puede incluir esas cosas? Claro que sí, pero el punto principal de esta palabra que vemos de una manera repetida en las Escrituras es algo completamente diferente.
La palabra comúnmente usada en la escritura para el arrepentimiento es la palabra original metanoía, hermanos, y esta palabra lo que implica es un cambio de mente. Esta palabra nos da a entender, hermanos, un giro de 180 grados en la dirección opuesta en la cual nos dirigíamos. Lo cual significa que si yo voy caminando en esta dirección y me arrepiento, significa que ahora doy una vuelta y ahora voy en el sentido contrario. Ese es el arrepentimiento genuino del cual nos habla la palabra. Cuando entendemos esto, podemos ver de una manera más clara y con mayor entendimiento a qué se refería nuestro Señor Jesús cuando dijo, por ejemplo, en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué nos ha llamado Dios? Al arrepentimiento, a que en esa dirección que nos dirigíamos, camino a la perdición, un camino de pecado, que nos demos la vuelta en el sentido contrario. Eso, queridos hermanos, es el verdadero arrepentimiento del cual la palabra nos enseña. Entonces, ahora regresemos a la pregunta que se planteó al inicio. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando un hermano, alguien que pecó en contra de mí, verdaderamente se arrepiente? Leamos Mateo capítulo 18 y retomando un poco el contexto, leamos desde el versículo 15 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ya aprendimos qué es lo que estos textos significan de una manera detallada la semana pasada. Retomemos del versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El enfoque en esta oportunidad, como ya lo mencioné, hermanos, será de los versos 21 al 35, donde primordialmente, hermanos, estaremos viendo 3 divisiones, 3 partes, 3 secciones.
que cubre todo lo referente al perdón, pero como lo vemos en estos textos. Y quiero que comencemos, hermanos, viendo la pregunta que hace Pedro. No perdamos de vista, hermanos, que Pedro ha estado presente a lo largo de las enseñanzas que Jesús ha presentado en todo el capítulo 18. Lo cual significa que Pedro ahora tiene un entendimiento mayor quiénes son los pequeños en el reino de los cielos. Ahora Pedro tiene un entendimiento mayor las consecuencias de hacer tropezar o pecar a uno de sus pequeños. Ahora Pedro tiene un entendimiento de la advertencia de Dios sobre menospreciar, humillar a uno de sus pequeños. Ahora Pedro tiene la instrucción de cómo resolver esos conflictos dentro de la congregación, y con esto en mente es que ahora Pedro presenta la pregunta que vemos en el verso 21, que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Con esta información es que Pedro hace tal pregunta, pero lo que quiero resaltar, hermanos, y que a la vez quiero que imitemos en esta oportunidad, es que Pedro, hermanos, está haciendo esta pregunta personal. Notemos, hermanos, que Pedro no preguntó cuántas veces alguien debe de perdonar al ofensor. Pedro, hermanos, está haciendo personal la pregunta. Pedro está preguntando: ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que peque contra mí? Espero, queridos hermanos, que cada uno de nosotros de la misma manera hagamos personal esta pregunta. Especialmente, hermanos, si es que en medio de nosotros hubiese alguna persona que por la razón que haya sido ha retenido el perdón. Posiblemente piensen que la persona que les ofendió no lo merece. Posiblemente consideren que lo que hicieron en contra de ustedes fue lo peor y por lo tanto esa persona no puede ser perdonada. Espero, queridos hermanos, que nosotros hagamos esta pregunta personal, pero lo más importante de todos, hermanos, que tengamos la suficiente humildad para ver lo que Dios a través de su Espíritu Santo hablará a nuestros corazones en esta oportunidad. Entonces Pedro hace esta pregunta personal y con la información de todo el capítulo 18 le pregunta a Jesús: pero es que ¿cuántas veces yo debo de perdonar a aquel que peque en contra de mí? Ahora, siendo generoso, Pedro agrega una segunda pregunta y agrega: ¿hasta 7? Menciono que Pedro estaba siendo generoso, hermanos, porque de acuerdo a la cultura judía, ellos sí tenían un límite para cuántas veces se debía de perdonar. Y ese límite, hermanos, era 3. Para los rabinos, hermanos, en aquel entonces tenían el pensamiento de que no se debía de perdonar más allá de 3 o 4 veces. Entonces Pedro, siendo generoso, le pregunta al maestro: ¿cuántas veces le debo de perdonar? ¿Hasta 7? Pero el número 7, de la misma manera, era una expresión común en aquel entonces para referirse a algo completo. Lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros ni siquiera consideramos perdonar 7, ni siquiera 3, pero como ya lo mencioné, muchas veces ni siquiera consideramos perdonar una vez. Y nosotros en nuestra naturaleza caída comúnmente justificamos las razones por las cuales creemos que no debemos de perdonar. No, hermano, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no tienes conocimiento de la manera en que ellos pecaron en contra de mí, por lo tanto, yo no estoy dispuesto a perdonarles. Si ese es tu pensar, hermano, hermana, espero que lo que aprendamos en esta oportunidad verdaderamente golpee tu conciencia, hermanos, porque estaremos aprendiendo puntos muy importantes. Pero si tú, hermano, hermana, tienes en tu corazón ese resentimiento de tal manera que tú, por la razón que tú creas justificable, no has perdonado, hermano, hermana, abre tu corazón y sé humilde delante de Dios a lo que su palabra habla a nuestros corazones. Una vez que tenemos como plataforma la pregunta que Pedro hace al maestro y que, como ya lo mencioné, espero que nosotros hayamos hecho personal de la misma manera, pasemos a la segunda sección, que es la respuesta por parte del maestro, que encontramos en el verso 22. ¿Cuál fue la respuesta? Dice el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta, ¿cuántas veces, hermanos?
70 veces 7. Pedro, aunque siendo verdaderamente generoso, puso un límite en cuántas veces se debía de perdonar. La ley de Moisés, de una manera u otra, hermanos, mantenía un registro, mantenía una cuenta de cuántas veces se debía de llevar a cabo esto. Pero la gracia no. Y por lo tanto, en la respuesta Jesús les dice o le responde a Pedro: no te digo, Pedro, que debes de perdonar hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es necesario que aclaremos, hermanos, que nuestro Señor Jesús no está incrementando el límite de cuántas veces se debe de perdonar de 7 hasta 70 veces 7. Jesús tampoco les está presentando una fórmula matemática o un número fijo de 490 veces. Aunque si somos sinceros, hermanos, si nosotros consideramos perdonar a alguien 490 veces, diríamos: no, Dios, eso es demasiado. Pero queridos hermanos, Jesús no está presentando esta frase 70 veces 7 con la idea de poner un límite verdaderamente incrementado. Lo que Jesús está haciendo, hermanos, es multiplicar el número entendido por ellos por completo por el número 10, que era darle de una, o 70, darles de una manera a entender que era ilimitado. Es decir, debemos de perdonar ilimitadas veces. El versículo 22 en la traducción lenguaje actual dice: Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre, en cada ocasión que sea necesario. En el paralelo que encontramos en Lucas lo presenta de una a una, en el sentido de que cada vez que pecan se debe de perdonar. Lucas capítulo 17, versículo 4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Nosotros nos podríamos molestar, incomodar por la instrucción por parte del maestro, pero Jesús, ¿cómo es posible que tú esperes que yo perdone ilimitadas veces a mis hermanos que pecan en contra de mí, a mis hermanos que me humillan, a mis hermanos que me menosprecian? Eso es demasiado, Dios. Eso es mucho. Y es verdad, hermanos, es mucho. En ciertas ocasiones perdonar una y otra vez los mismos pecados que se continúan cometiendo en contra de nosotros. Pero para poner las cosas en perspectiva, hermanos, pasemos a la tercera sección, donde ahora nuestro Señor nos presenta una parábola, donde vemos, hermanos, en esta parábola de los dos deudores, dos cosas principalmente. Número uno, nuestro Dios pone, hermanos, nuestras ofensas y nuestro perdón en un lado de la escala entre nosotros mismos, y del otro lado de la escala pone nuestras ofensas en contra de Dios y las veces que Dios nos perdona. Pero de la misma manera, hermanos, en esta parábola lo que vemos, un punto importantísimo referente al perdón, hermanos. Y esto es, hermanos, que el perdón en el contexto que lo estaremos aprendiendo es condicional. Para esto veamos los detalles de la parábola, versículos 23, ya con la pregunta, respuesta, entremos a la parábola. Versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto le debía, hermanos? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola, hermanos, no la desconectemos de la pregunta de Pedro, la respuesta de Jesús y todo el capítulo 18, porque aquí concluye, hermanos, el punto que Jesús comenzó en el versículo 1 de Mateo capítulo 18. En esta parábola se nos presentan unos detalles, hermanos, pero algo que es importante mencionar en cuanto a las parábolas, las personas que estuvieron en la clase de hermenéutica posiblemente recordarán. Las parábolas, hermanos, comúnmente el propósito es presentarnos una ilustración con una enseñanza principal. Por lo tanto, no nos podemos perder tanto en los detalles, pues es un punto principal el que la parábola nos está presentando. Pero quiero resaltar los detalles que de una manera u otra nos apuntan al punto principal. Y en esta parábola, hermanos, vemos que hay un rey. Y este rey, al momento de hacer cuentas, encontró a uno que le debía 10,000 talentos. Queridos hermanos, 10,000 talentos es una cantidad extrema de dinero. Y para poner esta hipérbole en perspectiva, hermanos, permítame traer esos valores de los tiempos antiguos al tiempo actual. Para comenzar, un talento equivalía a 6,000 denarios. Considerando esto, hermanos, para el trabajador común de la época en los tiempos de Jesús, le tomaría aproximadamente, hermanos, 20 años acumular un talento. Considerando esto, hermanos, que al trabajador común de la época le tomaría aproximadamente 20 años trabajar para ganar un talento, hermanos. Considerando el salario promedio de nosotros en los Estados Unidos en este año 2024, el salario promedio, hermanos, de acuerdo a las estadísticas, es de $59,384 al año en los Estados Unidos. Lo cual, cuando comparamos los salarios promedios de nuestro tiempo a los tiempos de Jesús, nos presenta, hermanos, esto es una aproximación, que el valor de un talento, hermanos, un talento, en nuestros días sería de 1.1 millones de dólares. En la parábola, hermanos, notemos que el siervo no le debía un talento al rey, le debía 10,000 talentos, lo cual significa que la deuda de este hombre hacia el rey, en los tiempos de nosotros, equivale a 11,800 millones de dólares. Le tomaría a tal persona aproximadamente 200,000 años trabajando continuamente sin descansar ningún día para pagar esa deuda. Esta deuda, hermanos, es una exageración para resaltar la deuda tan enorme que este siervo tenía para con el rey. Era imposible que este siervo pudiese pagar la deuda al rey. Por lo tanto, como no podía pagar la deuda, las consecuencias llegaron a su vida. Por lo tanto, dice la parábola en el versículo 25, que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, como consecuencia, a este siervo que le debía esta cantidad extrema de dinero, se le vende para que pagase todo lo que debiese. Pero queridos hermanos, aunque este siervo entregase su vida, vendiese todas sus pertenencias, no podría cubrir ni el 0.1 de la deuda que tenía en contra del rey. No le alcanzaba, aunque viviera 100 vidas, para pagar la deuda que este hombre tenía para con su señor. Y como él entendía que era imposible pagar tan grande deuda, el versículo 26 nos enseña que hace lo que cualquier persona haría en su situación: clamar por misericordia. Versículo 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En esta parábola se nos presenta que el rey de la parábola era un rey verdaderamente misericordioso, pues este rey conocía perfectamente que este siervo no le podría pagar la deuda. Por lo tanto, la palabra nos enseña que se la perdonó por completo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En vez de que se ejecutara la condenación en este siervo que tenía una deuda enorme, el rey presenta misericordia. Pero aquí, hermanos, de este punto en adelante,
es donde vemos un detalle importantísimo que cada uno de nosotros debemos de considerar. Pues notemos, hermanos, que ahora este siervo que se le acaba de perdonar una deuda considerada enorme, extremadamente enorme, ahora cuando él es liberado se encuentra con una persona que a él le debía una cantidad muchísimo menor. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto le debía, hermanos? 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Si regresamos por un momento a nuestras fórmulas matemáticas, sabemos que un talento equivale a 6,000 denarios. Esta persona solamente debía 100 denarios, hermanos. Que considerando las fórmulas a nuestro tiempo actual, hermanos, la deuda de este consiervo para el siervo era aproximadamente de $18,000. Eso lo traen ustedes hasta en la cartera ahorita, ¿verdad? Una deuda pequeña. La cantidad no es tan importante, hermanos, como la diferencia de una cantidad a otra. Ese es el punto de la parábola. De un lado, hermanos, tenemos 11,000 millones de dólares y de otro lado tenemos una deuda de $18,000. Ese es el punto, hermanos, de este detalle en la parábola, resaltar la diferencia tan grande de cantidades de una a la otra. Ahora tenemos a este siervo que se le ha perdonado esa deuda de 11,000 millones de dólares y se encuentra uno que le debe 11,000 o $18,000. ¿Y qué fue lo que hizo el momento que se lo encontró? Lo comenzó a ahorcar. Págame lo que me debes. Dice, al que le debía 100 denarios se asió de él y le ahogaba, le comenzó a ahorcar, diciendo, págame lo que me debes. Este siervo, como lo podemos ver, hermanos, no fue tan misericordioso como el rey. El rey limpió la deuda de este siervo, pero este siervo que ahora ha sido perdonado, no le fue posible perdonar esta deuda tan pequeña en consideración con la suya, por lo tanto ahora está ahorcando a aquella persona que le debe. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, vean lo que hace el consiervo, hace exactamente lo mismo que él hizo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que él hizo, le rogaba lo mismo que él hizo, diciendo, le dijo lo mismo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuál fue la respuesta de este siervo? Versículo 30. Mas él no quiso. Aquel que fue perdonado, ahora no está dispuesto a perdonar. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Algunos consiervos notaron lo que acaba de suceder, por lo tanto van y lo cuentan al rey. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mucha atención a la respuesta del rey, hermanos, porque lamentablemente, hermanos, podemos minimizar los detalles que la palabra nos presenta, pero quiero resaltar este detalle en particular, hermanos, de la respuesta del rey ante la injusticia que acaba de cometer este hombre. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ayúdame a leer el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermanos, cuando consideramos la deuda tan grande que este siervo le había perdonado y que ahora el rey dice que le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, debemos de entender algo de esta parte o este detalle de la parábola, hermanos. Es que este hombre jamás iba a poder pagar esa deuda. Lo cual nos enseña que la entrega a los verdugos, hermanos, no fue por un tiempo predeterminado, sino fue eterno. Mucha atención con este detalle, hermanos.
A aquel que había sido perdonado no pudo perdonar, pero una vez que la noticia llega al rey, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuál es el propósito de esta parábola en conexión con todo el capítulo 18? Versículo 35 nos da la respuesta. Así también, es un símil, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Pongamos la parábola en perspectiva y hagámosla personal, hermanos. Nuestro Dios es el rey de esta parábola. El siervo con la deuda tan enorme eres tú y soy yo. A cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha perdonado una deuda enorme de pecado que ni siquiera pudiésemos contar. A cada uno de nosotros. Pero ese mismo siervo, hermanos, que fue perdonado y que no perdonó posteriormente, refleja aquellos falsos cristianos dentro de la iglesia. Cuando menciono que lo hagamos personal, hermanos, espero verdaderamente que lo hagamos personal, porque como ya lo mencioné al principio, muchas veces nosotros queremos justificar el por qué nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y pensamos, hermanos, que la magnitud del pecado cometido hacia nosotros justifica que no perdonemos. No, pero es que, hermano, tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que yo viví. Tienes razón, hermano, yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y como ya lo mencioné, uno de los puntos principales de esta parábola es poner las cosas en perspectiva, hermanos. Y para ponerlo en perspectiva, hermanos, yo les pregunto, y quiero que mediten por un momento, no tienen que contestar en voz alta, pero contesten en sus propias mentes. Hermanos, ¿cuántas veces al día creen ustedes que pecan en contra de Dios? Posiblemente estén 1, 2, ya empezamos mal, hermanos. No tenemos suficientes dedos para contar con nuestras manos cuántas veces al día pecamos en contra de Dios. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestros hechos, pecamos cuando no hacemos lo que debemos de hacer, pecamos al no amar a Dios con todas nuestras fuerzas, mente y corazón. Pero suponiendo, hermanos, suponiendo que baja la mano, pecamos al día, baja la mano, 50 veces al día, baja la mano. Supongamos que viviremos a los 85 años. Esto significa que en el transcurso de nuestra vida pecamos 1.5 millones de veces. Y esta es una cifra extremadamente baja en lo que es la realidad. Es una deuda enorme de pecado, hermanos. Y de acuerdo a la ley, hermanos, muchos de ustedes ya lo saben, podías mantener todos los mandamientos, pero con uno que quebrantaras, merecíamos condenación. Esta deuda, queridos hermanos, lo justo que nosotros deberíamos de recibir era la misma condenación eterna por esa deuda tan enorme de pecado. Pero como en esta parábola nos presenta que el rey era verdaderamente misericordioso, hermanos, nosotros ahora entendemos que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente y nos acercamos a ese rey misericordioso, el rey misericordioso te perdona, hermano, hermana. No importa cuántas veces hayas pecado, no importa la manera en que hayas pecado, cuando tú genuinamente te arrepientes, regresemos a la definición de arrepentimiento. El arrepentimiento no es un mero sentimiento, el arrepentimiento no son unas meras lágrimas, el arrepentimiento es un cambio de mente. Que si yo estoy haciendo este pecado, mi arrepentimiento genuino se refleja en el hecho de que voy ahora a voltear en la dirección opuesta. Si yo me arrepiento verdaderamente, esa deuda, queridos hermanos, es perdonada. Vean lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y vean cómo dice la palabra. Y no me acordaré
de tus pecados. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Rey misericordioso te perdona, hermano, hermana. Si tú ya te has arrepentido, has depositado tu confianza en Cristo, el Rey ya te perdonó. Y para entender un poquito el perdón, hermanos, muchas veces al no entender el perdón de Dios hacia nosotros, podemos pensar equivocadamente, hermanos, que el perdón de Dios hacia nosotros simplemente significa que Dios va a tomar nuestros pecados y ahora los va a poner en el olvido. Va a levantar la alfombra cósmica del universo y ahí va a meter nuestros pecados. Y ya quedó todo borrado. Pero para que podamos entender, hermanos, el perdón de Dios hacia nosotros, permítame presentar la siguiente ilustración, regresando al dinero, que es el talento que se usó en esta parábola. Supongamos, hermanos, que tú tienes una deuda de $1 millón. Tú tienes una deuda de $1 millón y tú no la pagas, la condenación viene a tu vida. Y del otro lado encontramos a Cristo, que va a perdonar tus pecados. Nosotros podríamos pensar, bueno, el momento que Cristo perdona nuestros pecados, la cuenta queda en cero. Eso en parte es verdad, pero nos falta la otra parte de la ecuación. Cuando Cristo perdona tu deuda del $1 millón, tu cuenta ahora quedó, en vez de negativo $1 millón, quedó en cero. Pero esa deuda del $1 millón, querido hermano, hermana, le pasó a Cristo. Esa deuda no puede ser borrada por sí sola. Esa deuda debe de ser pagada. Cuando hablamos del perdón de pecados, hermanos, tus pecados no fueron escondidos. Tus pecados no fueron olvidados. Tus pecados fueron derramados sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cuando Él se encontraba en el madero, Él recibió el pago que tú y yo merecemos. Ese es el perdón de Cristo, hermanos. Pero ahora, considerando lo siguiente, hermanos, que Cristo nos ha perdonado esa deuda enorme que no podemos contar, ¿quién te crees tú, hermano, hermana, para no perdonar a aquellos que pecan en contra de ti? ¿Acaso crees que eres más justo que el Rey? ¿O crees que eres más santo que el Rey? Si nosotros fuésemos más justos o más santos que el Rey, se podría justificar. ¿Sabes qué? Tienes razón. Si no lo quieres perdonar, no lo perdones. Pero queridos hermanos, la santidad del Rey es un concepto que no vamos a poder entender en su totalidad. Es absolutamente, hermanos, ridículo y contradictorio que una persona que se considera cristiana, que ha sido perdonada, retenga el perdón de los demás. Hermanos, esto es una contradicción. Nosotros somos cristianos porque aquel que nos amó nos ha perdonado. El momento que nos perdonó nos dio una nueva identidad. El carácter del Hijo ahora se forma en nosotros. Es completamente contradictorio, hermanos, decir que yo he recibido el perdón de Cristo, pero que al mismo tiempo yo no esté dispuesto a perdonar a aquellos que pecan en contra de mí. Y antes de que digas, no, pero es que lo que me hicieron es verdaderamente feo. Hermano, cuando entendemos la santidad de Dios, nos damos cuenta que no importa la magnitud del pecado que nosotros cometamos en contra de la santidad de Dios, hermanos, es una afrenta verdaderamente alta. Para ponerlo en perspectiva, hermano, el pecado que el hermano cometió en contra de ti está aquí y los pecados que tú cometes en contra de Dios en gravedad están acá. Y Dios te ha perdonado. Es contradictorio pensar, no, si Dios me ha perdonado genuinamente, yo soy un hijo de Dios, pero yo no estoy dispuesto a perdonar a los demás. Es ridículo, hermanos. Por lo cual, si tú, amigo, amiga presente, piensas que has sido perdonado, pero no estás dispuesto a perdonar a los demás, por favor, hermano, hermana, analiza tu corazón. Considera la instrucción del apóstol Pablo en la iglesia a los Corintios, examinaos a vosotros mismos para ver si verdaderamente estáis en la fe. Ese es el punto de esta parábola, hermanos.
No es tanto una condición de que tú perdonas, entonces yo te voy a perdonar. No, es un asunto de naturaleza. Está en la naturaleza del verdadero, genuino cristiano perdonar porque él ha sido perdonado. Lo cual significa que si nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero a la vez no perdonamos, es una contradicción, hermanos. Nuestra confesión en Cristo es falsa. El religioso poeta Herbert del siglo XV acertadamente dijo que el que no puede perdonar a otros rompe el puente sobre el cual él mismo debe de pasar. Sería, hermanos, como que nosotros debemos de pasar de esta dirección allá y debajo hay un lago de fuego. Y yo tengo que pasar por ese puente, pero en vez de pasar por ese puente, yo lo corto para que se caiga. Eso es lo que pasa cuando nosotros decimos que hemos sido perdonados, pero no estamos dispuestos a perdonar. Hermano, hermana, amigo, amiga, cuando tú retienes el perdón a otros, el perdón de Dios Padre hacia ti también es retenido. Y si el perdón de Dios hacia ti es retenido, significa que esas deudas de pecado sobre tu cabeza tarde o temprano te van a aplastar. Es por eso tan importante, hermanos, entender a la luz del contexto lo que Jesús está presentando aquí. Porque más allá de una condición, hermano, nos está hablando, estos son los verdaderos hijos y estos son los que dicen ser, pero no lo son. Por sus frutos los conoceréis. Es contradictorio, hermanos, decir que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados, pero no hemos querido perdonar. Esto no es un asunto fácil, hermanos, porque usted puede decir, pero es que usted no sabe lo difícil que es en mi corazón. Yo no estoy diciendo que esto va a ser un asunto fácil o difícil, hermanos. Lo que estoy presentando que la palabra de Dios nos enseña es que está en la naturaleza del cristiano cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. Pero es que lo que me hizo fue verdaderamente horrible. Lo que tú hiciste en contra de Dios fue peor y Él te perdonó. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. Posiblemente jamás lo olvides, no. El perdón, hermano, no se trata de olvidar. El perdón se trata de poder recordar sin ningún resentimiento o coraje o odio en nuestro corazón. La afrenta estará presente, hermanos, en nuestra naturaleza caída, cada vez lo vamos a recordar. El punto es que lo recordemos no con el mismo sentimiento, sino con el sentimiento que Dios tiene para con nosotros. Ahora el perdón que nos habla la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos de practicar con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que este perdón debe de ser de todo corazón. Regresemos al texto. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo dice? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto habla de un perdón auténtico, genuino, no solamente por las meras apariencias. Hermanos, esto es imposible, mucha atención, esto es imposible llevar a cabo en nuestras propias fuerzas. Esto es imposible, hermanos. Este perdón del cual habla la palabra de Dios, hermanos, solo se puede practicar cuando Cristo ha hecho esa obra en nosotros. Cuando Dios ha tomado esos corazones de piedra, los ha quitado y ha puesto un corazón de carne. Cuando la imagen de su Hijo Jesucristo se comienza a formar en cada uno de nosotros, es cuando nosotros verdaderamente podemos perdonar de todo corazón. Es una capacidad que previamente no teníamos antes de estar en Cristo. Pero ahora en Cristo tenemos estas nuevas capacidades de poder perdonar, hermanos, lo que la sociedad puede considerar imperdonable. Ahora no me malinterpreten, hermanos, a decir que perdonar significa que la persona que te hirió o lo que sea debe de ser tu mejor amigo. Porque si somos sinceros, hermanos, muchas veces la gente lo único que quiere es el daño hacia nosotros. En tales situaciones lo que debemos hacer es perdonar y mantener nuestra distancia. La palabra de Dios también nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El punto de esto, hermanos, es no almacenar rencor, odio en nuestro corazón y falta de perdón hacia aquellas personas que pecan en contra de nosotros.
Es perdonar, hermanos, una capacidad que ahora como hijos de Dios tenemos. Vean lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de nuestro Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y como dice a continuación, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonamos, hermanos, como Dios nos ha perdonado. Si nosotros no perdonamos, lo que está dejando en claro en nuestra naturaleza es que nosotros tampoco hemos recibido el perdón de nuestro Dios. Y si no has recibido el perdón de Dios, hermano, hermana, la condenación está sobre tu cabeza. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, incluso es por nuestro propio bienestar. Esa raíz de amargura, hermano, hermana, tarde o temprano va a pudrir tu corazón si tú no tratas con eso. No importa lo que te hayan hecho. No importa quién fue. Porque incluso podemos guardar en categorías. Bueno, pero es que si fue una familia, entonces sí. Pero fue el vecino, ese sí no. Haya sido quien haya sido, hermanos, Dios nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. Quiero que finalicemos, hermanos, la instrucción por parte del maestro, viendo aquella oración o instrucción de oración que nuestro Dios presenta en Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11 podemos ver, hermanos, que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pongamos mucha atención, hermanos, a los detalles de este modelo de oración que Jesús presenta, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Versículo 4, como dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdónanos porque nosotros también perdonamos. Es la expectativa, hermanos, de un cristiano, perdonar cuando alguien peca en contra de nosotros y se arrepiente. Está en la naturaleza de los regenerados, los que han nacido de nuevo, perdonar porque hemos sido perdonados. Así que si tú, hermano, hermana, en esta oportunidad tienes ese resentimiento en tu corazón, esa falta de perdón, con el entendimiento de la palabra, ahora tú dices: yo entiendo que ahora debo de perdonarme, es demasiado difícil. Hermano, hermana, no se trata de que sea fácil o difícil. Se trata de hacer lo que Dios demanda de nosotros. Ora a Dios que te dé la capacidad de poder genuinamente, de todo corazón, perdonar a esa persona que te ofendió o personas quienes hayan sido. Pero no retengas, hermano, ese perdón, porque el momento que tú lo haces está dejando en evidencia que muy posiblemente, hermanos, repito, muy posiblemente, así como tú estás reteniendo el perdón hacia los demás, el Padre tampoco te ha perdonado. Esto es un asunto de vida o muerte, hermanos. Porque si regresamos a la ilustración de la parábola, cuando esta persona mostró su falta de perdón, dice que entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Una eternidad, hermanos. Jamás iba a poder pagar esa deuda. De la misma forma que nosotros jamás hubiésemos podido pagar nuestra deuda delante de Dios. Cada vez que pecamos, nuestra deuda se incrementa. Y cuando pensamos en pecado, lamentablemente, inmediatamente pensamos en los pecados más escandalosos,
fornicación, adulterio, robo, homicidio. Pero hermano, pecado es poner tu voluntad por encima de Dios en todo lo que tú haces. Cuando Dios te dice debes de hacer esto y tú dices no, yo le voy a hacer así, es pecado. Dios nos ha dado una lista de instrucciones, hermanos, que no podemos cumplir. Esa es la gracia de Dios. En Cristo, si nosotros genuinamente nos arrepentimos, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, han sido lanzados a lo profundo del mar, porque ya fue cobrada esa deuda tan enorme en Cristo, hermanos. Pero si tú no perdonas, eso significa, hermanos, que tú no has recibido el perdón. Por lo tanto, en esta oportunidad, si tú tienes ese sentir en tu corazón, hermano, hermana, de que tú no has perdonado, pide a Dios que te ayude, porque esto evidencia algo verdaderamente importante. ¿Eres o no eres un hijo de Dios? Los hijos de Dios por naturaleza reciben el carácter poco a poco por parte del alfarero, su padre. Y así como Dios nos ha perdonado, hermanos, nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra que es perfecta, limpia, pura, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. En tu palabra podemos ver claramente, Señor, que aquellos que verdaderamente han sido perdonados, Señor, ahora reciben una nueva habilidad y capacidad que es la de perdonar a aquellos que pecan en contra de nosotros. Tú, Dios, nos has perdonado una deuda enorme de pecado a cada uno de nosotros, Señor, si es que genuinamente nos hemos arrepentido. Nuestra deuda de pecado fue depositada en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera como nos enseña tu palabra en el libro de Isaías capítulo 53, que cuando ese pecado se encontraba en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, fue tu voluntad, Señor, quebrantarlo. Derramaste toda tu ira sobre Él, Señor, por nosotros. Gracias te damos en primer lugar, Señor, por ese sacrificio tan enorme de tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Cristo de la gloria, por haber tomado nuestro lugar en aquel madero, que siendo el varón perfecto, el cordero inmolado, en un momento breve pudiste pagar nuestra deuda, pero nosotros hubiésemos podido ser colgados en un madero por miles y miles de años, y no sería suficiente tiempo para pagar esa deuda tan enorme. Gracias te damos por el perdón, Señor. Ese perdón que tú ofreces a todo aquel que se arrepiente, Señor. Pero también ahora entendemos, Señor, que una vez que hemos sido perdonados, como tu siervo Pablo decía, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entendemos, Señor, que al momento que tú nos perdonas, varias cosas suceden. Una de ellas, Señor, es que ahora tu Espíritu Santo mora en nosotros. Nos regenera, Señor. Nos das una nueva naturaleza, Señor. Somos resucitados en nuestro espíritu después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, como nos enseña tu palabra en el libro de Efesios. Ahora en esta nueva naturaleza, Señor, los cristianos verdaderos, los cristianos genuinos, perdonan como tú nos has perdonado. No es un asunto fácil, Señor, pues muchas veces en nuestra carne, Señor, queremos retener el perdón. Por lo tanto, Señor, oro en esta oportunidad para que sea tu Espíritu Santo, Señor, generando el dominio propio, Señor, para obrar conforme a lo que tú esperas de nosotros y no conforme a nuestro pensamiento, Señor. No conforme a nuestros pensamientos o caminos, pues tu palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Señor, danos esa capacidad, Señor. Si hubiese en alguno de mis hermanos, hermanas presente ese rencor, incluso odio en su corazón, Señor, sé tú, Señor, disipando esos malos sentimientos, Señor. Pero en primer lugar, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciéndole entender a esa persona la diferencia tan grande en cuanto a los pecados que él o ella ha cometido hacia ti y los pecados que alguien pudo haber cometido hacia esa persona. No se compara, Señor. Tú eres 3 veces santo, Señor.
Y cada vez que nosotros ponemos nuestra voluntad por encima de la tuya, pecamos, Señor. Siervo Pablo decía, porque veo esa ley interior que se revela en contra de la ley del Espíritu, de tal manera que hago lo que no quiero hacer. Miserable de mí, decía tu siervo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en este cuerpo, Señor, continuamos pecando, continuamos luchando contra el pecado, Señor. Pero gracias, decía tu siervo Pablo, a Dios por Jesucristo. En Jesucristo nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Entendemos, Señor, que esto no es una ley para pecar. Tu siervo Pablo decía, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ni Dios lo permita. Pues ¿cómo pues viviremos en el pecado una vez que hemos sido perdonados, Señor? Ayúdanos a entender, Señor, este misterio. Ayúdanos a perdonar verdaderamente de corazón, Señor, no por apariencias como tu palabra nos enseña. Haz tu obra en nosotros, Señor. Sea el carácter de tu Hijo Jesucristo formado en nosotros de tal manera, Señor, que cada vez más y más nos parecemos a Él, Señor. Y como dijo aquel hombre en aquella ocasión, que nunca nos parecemos más a ti, oh Cristo, que cuando perdonamos. Ayúdanos a parecernos más y más a ti cuando perdonamos a aquellos que nos ofenden. Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.